Práctica número 3. Uso del motor trifásico. Objetivos didácticos. 1. Entender el funcionamiento de contactos de autorretención. 2. Entender el funcionamiento de circuitos con notificación de conexión y desconexión. 3. Entender las combinaciones de circuitos con contactos de autorretención y contactos por pulso. Materiales a utilizar. Kit Festo control de motores. Equipo de protección personal. Cables para conexión. Desarmadores. Botas dieléctricas. Multímetro. Amperímetro de gancho. Pastillas termomagnéticas. Motor. Antes de empezar a realizar la práctica, debemos repasar algunos conceptos. Contactos de autorretención. A menudo se utilizan contactos auxiliares en los contactores, los cuales cumplen diversas funciones, entre ellas la de señalización, pero hay una función que es fundamental y tal vez la más utilizada. Estamos hablando de la autorretención de la bobina, y en estos casos el contacto auxiliar utilizado es un normalmente abierto. El funcionamiento de los pulsadores está dividido en 5 etapas. En la etapa número 1 vemos todos los elementos en reposo. Un pulsador de parada que posee un contacto normalmente cerrado y permanecerá en este estado, permitiendo el paso de la corriente hasta tanto no sea pulsado. Abajo del mismo nos encontramos con un pulsador de arranque, normalmente abierto, que se cerrará al ser pulsado, permitiendo el paso de la corriente y la energización de la bobina del contactor. Conectado en paralelo con el pulsador de arranque, vemos un contacto auxiliar normalmente abierto del propio contactor que se cerrará automáticamente con el cierre de los contactos principales del contactor al energizarse la bobina. Por último, en serie con todo lo anterior tenemos la propia bobina del contactor. En la etapa número 2, accionamos el pulsador de marcha, con lo cual se cierra el circuito a través de él y se energiza la bobina del contactor. En la etapa número 3, lo que vemos es que al estar energizada la bobina del contactor, se cierra el contacto auxiliar y de este modo se genera un doble camino de alimentación a la bobina. Esto permite liberar el pulsador de arranque sin que se desenergice la bobina, ya que queda alimentada en este caso únicamente a través del contacto auxiliar del contactor y permanecerá de este modo hasta que se corte totalmente la energía de la bobina. Esto se logra a través del pulsador de parada, como se muestra en la etapa número 5, en donde se interrumpe el paso de la corriente hacia la bobina del contactor. Esta se desenergiza y tanto los contactos principales como el contacto auxiliar de autorretención finalmente se abren. El circuito queda listo para operar nuevamente como en la etapa número 1, pero dispuesto a cerrarse ante la próxima orden de marcha del pulsador. Pulsador normalmente abierto. Cuando el contacto es normalmente abierto, significa que en este estado de reposo ese contacto se encuentra abierto, lo que significa que entre los dos puntos del contacto no hay continuidad. Cuando se oprimen, permite el paso de la corriente eléctrica, y cuando se deja de oprimir, lo interrumpe. Pulsador normalmente cerrado. En el caso del contacto normalmente cerrado es justo lo contrario. El reposo del contacto está cerrado teniendo continuidad entre los dos puntos del contacto. Una vez teniendo claros estos conceptos, pasaremos a realizar lo que es la práctica. Lo primero que debemos hacer es completar el siguiente circuito de control para el motor con el kit Festo. Descripción del circuito. El circuito de fuerza está compuesto primeramente por una línea de alimentación trifásica con cable de neutro y tierra. Después tenemos lo que son los contactos que van a ir conectados al motor. Ahí mismo se coloca un relé para el control automático del motor. A partir de este se va a conectar la botonería para el control de la activación del motor. El circuito de control está conformado por una línea de alimentación de 24 volts y otra de 0 volts. De la línea de 0 volts va a salir Q1 con la entrada A2. Después en la entrada A1 va conectada la primera entrada del contacto normalmente abierto y en la salida va a ir conectado normalmente cerrado. La segunda entrada, esta va a ir directa a la línea de 24 volts. Con el enclavamiento se conectarán también las entradas de contacto normalmente abierto a los puertos 14 y 13 de Q1. Funcionamiento. Con este circuito lograremos que el motor se encienda de manera automática
al presionar el botón que conectamos a los contactos y al soltarlo se deberá apagar. Al circuito con contactos de autorretención deberá agregársele un sistema de indicación on-off. Una vez que hayamos completado el circuito anterior, se van a agregar otros dos contactos normalmente abierto y normalmente cerrado. Esto para hacer que el circuito complete su funcionalidad, es decir, tenga un sistema de apagado y de encendido, y como indicadores de cada uno se le agregaron dos lámparas, uno por cada botón que se encenderán al momento de que estos se activen y deberán quedar de la siguiente forma.